Mucho se habla actualmente sobre la importancia de preservar la memoria histórica de aquellas páginas oscuras de la historia mundial para evitar que se repitan estas atrocidades. Los medios de comunicación son los que juegan un importante rol en esa tarea, sin embargo, no siempre es positivo. Así, durante la Segunda Guerra Mundial, varios canales informativos estadounidenses intentaron ocultar verdaderas metas ideológicas de los nazis y justificar la guerra. La agencia Associated Press incluso comenzó a cooperar con el régimen de Hitler, según reveló un material de archivo. Elena Villar nos cuenta más. Esta es la primera pieza periodística sobre Hitler publicada en el New York Times. El corresponsal del diario dedica la mayor parte del artículo a documentar los factores que podían explicar su ascenso político en Baviera. Sin embargo, a la hora de hablar del antisemitismo del dictador, el diario publicaba la siguiente afirmación. Varias fuentes confiables y bien informadas confirmaron la idea de que el antisemitismo de Hitler no era tan genuino o violento como parecía, y que simplemente estaba usando la propaganda antisemita como cebo para atraer seguidores. En su libro Enterrado por el Times, el Holocausto y el periódico más importante de Estados Unidos, la profesora Laurel Leff detalla cómo el New York Times fracasó a la hora de cubrir el Holocausto. Argumenta que aunque llegó a publicar hasta 24.000 artículos relacionados desde el comienzo de la guerra en Europa hasta su final casi 6 años después, solo llevaron el tema 26 veces a primera plana, refiriéndose a las víctimas como refugiados o minorías perseguidas. Creo que es seguro decir que se publicaron historias sobre todo esto durante aquel periodo, pero también es seguro decir que casi todas las historias estaban dentro del periódico y no se hizo nada para resaltarlas, para enfatizarlas, no se escribieron editoriales de tal manera que hiciesen pensar a la mayoría de los estadounidenses que aquel era un problema que necesitaba resolverse, en lugar de solo el daño colateral de la atroz guerra mundial. Y creo que el efecto de eso fue que este asunto nunca llegó realmente a la agenda del público estadounidense. Otra de las causas que el editor del diario fuese judío en un momento de antisemitismo social y económico en Estados Unidos. Creo que cuando piensan en cómo afectó esto a su actitud y la cobertura de lo que les estaba pasando a los judíos, creo que fue una combinación de no querer que su periódico fuera identificado como un periódico judío, porque vio que había límites a lo que podías hacer en Estados Unidos, incluso si eras un judío rico y exitoso. Así que no quería que su periódico se viera perjudicado con esa asociación. Sin embargo, el New York Times no fue el único. Hay numerosos ejemplos de subestimación del Tercer Reich en la prensa estadounidense. Según esta investigación, un editorial del Philadelphia Evening Bulletin de 1933 hablaba de indicios de moderación por parte de Hitler. El New York Herald Tribune aseguró que los nazis no atacaban a los judíos por su raza, sino por ser opositores políticos, o un editorial del Christian Science Monitor declaró que el propio clasismo comercial de los judíos es lo que les mete en problemas. No obstante, hay quien incluso dio un paso más. La agencia de noticias Associated Press firmó una cooperación formal con el régimen de Hitler en la década de 1930, a cambio de suministrar a los periódicos estadounidenses material producido y seleccionado por el Ministerio de Propaganda nazi. Prometían no publicar ningún material calculado para debilitar la fuerza del Reich en el extranjero o internamente. La mayor parte de los medios periodísticos a veces tienen una insistencia para llegar a sus mensajes, para lograr sus mensajes, para tener información. No tengo la información, no subsisto como medio publicitario. Y el segundo medio, justamente la publicidad. Muchas de estas grandes empresas eran las que ponían publicidad en los medios americanos y europeos y necesitaban de este dinero para poder seguir funcionando. Hay una complicidad no solamente ideológica, sino que hay una complicidad económica. Eso es lo que veo. Precisamente uno de los factores que explican los fallos en la cobertura de la prensa estadounidense sobre Hitler es el hecho de que durante la década de los 30 la posición de la Casa Blanca fue combatir críticas y protestas que interfiriesen con las relaciones diplomáticas y sobre todo económicas entre Estados Unidos y Alemania. A modo de ejemplo, el presidente Franklin Delano Roosevelt prácticamente no habló ni fue preguntado durante muchos años sobre la persecución de los judíos en ese país. ¿Hasta qué punto esa especie de retroalimentación
confrontación entre prensa y gobierno supuso minimizar lo que sucedió es imposible de saber. Sin embargo, vale la pena repasar la historia de vez en cuando para intentar que no vuelva a repetirse. Elena Villar, RT, Estados Unidos.